Hola, ¿qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Me da gusto conocerte. No habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos. He estado escuchando tus participaciones en el videoforo y hay varias cosas que me llaman mucho la atención, ¿no? Uno tiene que ver con que hayas elegido esta cuestión de la yoga, ¿no? Y no por el hecho de que no lo considere importante, sino más bien en términos de que encontrar la forma en que lo podamos justificar en términos de gestión cultural. Y, y esto yo creo que es la primera pregunta que vendría, ¿no? ¿Por qué un gestor cultural tendría que hacer una propuesta así y no más bien de alguien de educación física, ¿no? Yo creo que en lo particular que yo no tendría ningún problema con ese tipo de situaciones, siempre y cuando se logre fundamentar bien. Y esta fundamentación tiene que ser en términos de que la cuestión de la yoga, la implementación de la yoga en las escuelas, en este caso de la escuela secundaria, no solamente tiene que ver con un elemento de educación física, sino también como una práctica cultural. Esto es visualizar la yoga como una práctica cultural porque conlleva no solamente una serie de ejercicios, sino unas formas, unas prácticas y valores sobre lo que es el cuidado del cuerpo, la alimentación, el manejo de la respiración, etcétera, ¿no? Incluso hasta la relación que tienen con otras personas de su propia comunidad. Y bueno, el impacto que tiene todo eso. Entonces yo creo que se tendría que trabajar más esta cuestión de la fundamentación de la yoga como una práctica cultural y por lo tanto un objeto más de trabajo de los gestores culturales, ¿no? Y bueno, me preocupa que el comité de titulación no lo ha revisado. Por favor, a la voz de ya, hay que hacer ese documento y enviarlo, ¿no? Para poder seguir avanzando. No me queda claro. Creo que es una guía lo que estás haciendo, ¿no? Lo que estás trabajando. Lo mencionas que es una guía para aquellos docentes, no, instructores de yoga que quieren implementarlo en otros centros educativos. Yo creo que está bien. Entonces, si es una guía, entraría como tal, una guía de aprendizaje en la modalidad de los trabajos recepcionales, ¿no? Y por lo tanto hay que checar los requisitos que implica elaborar un protocolo, un trabajo recepcional con esas características, a manera de ir avanzando hacia lo que tienes que entregar al final de este laboratorio. Yo creo que eh, mm, habría que definir, yo alcanzo a visualizar como una estructura de la obra. Una sería una introducción donde se habla de la problemática, qué problemática visualizas, que dio origen al proyecto, ya lo tienes claro y lo explicaste más o menos ampliamente. Explicar por qué un gestor se tiene que dedicar a este tipo de circunstancias, por qué es de interés para la gestión cultural y por qué en una secundaria y no en otro lado, ¿no? Cuáles estas características que tienen esta población en específico y que puede potencializar la implementación de una práctica cultural como la yoga en su desarrollo humano. Después vendría un capítulo 1 con la fundamentación que hable sobre la yoga, sobre lo que es la yoga como una práctica cultural, ¿no? El impacto que puede tener la yoga. Esta cuestión de analizar qué es una práctica cultural, cómo se adoptan prácticas culturales, cómo se apropia, cómo se promueve una práctica cultural, todos esos elementos que ya has visto en los diferentes cursos y que ahora es cuando tienes que articularlo para que se fundamente. Y por supuesto, una fundamentación de la metodología que aplicas. ¿Por qué unos elementos sí, por qué otros no? La forma en cómo lo promueves, la forma en cómo jerarquizas, etcétera. Hay que fundamentarlo, ¿no? Como le comenté a Mariana, a lo mejor el peso no está en los elementos pedagógicos, dado que en la fundamentación de los elementos pedagógicos en extenso, dado que no es una licenciatura en educación, pero sí hay que ser explícitos, ¿no? Y si todavía tienes dudas sobre cuáles son esos elementos pedagógicos, ahora es cuando se tiene que trabajar, sobre todo con el director o directora que se te asigne.
por eso la importancia que ya definas quién va a ser tu director de tesis, ¿no? Eso se obtiene a través del comité de titulación. El capítulo 2 tendría que ser la descripción de la guía, qué características tiene, cuántas actividades son, los tiempos que se requieren, etcétera, etcétera, ¿no? Los materiales. Un capítulo 3 donde se pueda hacer la implementación, donde nos relates cuál ha sido la experiencia en la implementación y sobre todo documentar los resultados, y un capítulo 4 donde se den las conclusiones. Yo creo que para este laboratorio se tendría que tener introducción, fundamentación, dos, que sería descripción de la guía, y un avance considerado de la implementación y resultados, dado que ya lo hiciste. Si lo tienes completo, qué mejor, porque ya tendrías un super avance, ¿no? Pero bueno, al menos eso es lo que se tendría que trabajar. Y ánimo, cualquier necesidad que tengas, aquí andamos para cualquier consulta que tengas. Bye.